Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias René, buenas tardes a todos los amigos. Y René Ortega desde Guadalajara, Jalisco. Como ven, está con nosotros un invitado muy especial, Jesús Gómez, que está también aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar con ustedes. Bueno, como es costumbre, si les parece, iniciamos con una oración, en esta ocasión dirigida al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi voluntad y mi corazón, para que pueda escuchar, comprender y hacer vida la palabra de Dios. Amén. Pues un gusto estar con ustedes nuevamente en este martes. Y como cada semana les recordamos que nos hagan favor de apoyar a Valora con estrellas para poder mantener esta maravillosa obra. Y también los queremos invitar a nuestro canal. Normalmente hablamos de nuestro canal de YouTube. Esta vez queremos invitarlos a nuestra página de Facebook y YouTube, que se llama ahora Negocios Extraordinarios en ambos casos, y que le den like si nos hacen favor, si les gusta, o se suscriban, dependiendo ahí el caso. Y queremos también hacerles una petición especial en este martes. A partir de los programas de los que hemos estado hablando sobre las elecciones, hemos realizado una serie de cápsulas de 2 minutos que son una guía, esperamos, útil para los católicos al momento de votar. Es que quisiéramos pedirles un favor especialísimo, que compartan y promuevan estas cápsulas entre sus familias, entre sus amigos, para que mucha gente pueda escuchar, muchos católicos puedan escuchar esto que estamos pues tratando de aportar. Y bueno, antes de continuar, Héctor, si nos quieres presentar a Bueno, Jesús. sí, claro, este es nuestro tercer programa orientado a las elecciones del 6 de junio y por este motivo hemos invitado a Jesús Gómez, que es un consultor político y desarrollo de campañas políticas por más de 25 años y 500 campañas electorales en México y Latinoamérica, y es el desarrollador de una plataforma que se llama Mi Voto Útil, de la que hablaremos más tarde. Así es que bueno, el día de hoy en este proceso que hemos seguido, el tema del programa es Votar por México, principios y criterios para votar como Dios manda. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar, a poner en contexto las cosas y después ya Jesús nos iluminará con todo su conocimiento. Recordarán, amigos, que hace algunos programas hablamos del cristianismo abstracto y tomábamos algunas palabras de Octavio Paz, que decía que en algunas ocasiones los pueblos se enfrentan a circunstancias diversas que los invitan a volverse sobre sí mismos, a interrogarse lo que están viviendo y a despertar a través de un momento de reposo reflexivo que les ayude a actuar de una manera concreta, a enfrentar una situación complicada. Y claramente este es el momento que estamos viviendo el día de hoy. Y dice una cosa muy interesante: la minoría de mexicanos que poseen conciencia modela al país a su imagen, crece y conquista a México, porque ve la circunstancia que se está viviendo como un problema de vida o muerte. Y creo que ahora nos comentarás, Jesús, pero creo que no estamos exagerando, que ese es un momento fundamental en la vida del país. Por otro lado, hablamos también de lo que nos decía el nuncio apostólico Franco Coppola, y nos invitaba entonces a mirar a la realidad con ojos de clarividencia, inventiva, iniciativa, de tal manera que atendamos, enfrentemos la situación de manera muy clara. Y los obispos que nos invitaban a defender con libertad y creatividad los valores esenciales que configuran el bien común y a buscar el bien común posible. Hemos preparado, Héctor, si quieres compartirnos como una ayuda para que nuestros amigos puedan ver de manera más clara la situación actual política y las opciones que tenemos. Si nos haces favor. Sí, claro. Aquí tenemos dos árboles de decisión. El primer árbol de decisión es si me conviene votar o no votar. Y vamos a analizar en primer término si no voto, o segundo término si sí voto. Entonces,
por ejemplo, en el caso, si no voto, qué es lo que pasaría, ¿no? Si yo no voto, realmente lo que estamos haciendo es, estamos desperdiciando nuestro voto y ayudaríamos a Morena a mantener la mayoría, ¿no? Esa sería la realidad, y de alguna manera estamos nosotros avalando la 4T y facilitando para que imponga su proyecto ideológico, ¿no? Así sería el punto. Eso sí nos quieres comentar entonces para Sí, iniciar sí, esto. efectivamente. Pues miren, lamentablemente en muchas de las opiniones de nuestros conciudadanos, de nuestro pueblo, está instalada la idea de que como los políticos son unos rateros, y así lo dicen en general, pues mejor para qué voto, ¿verdad? Mi voto no sirve de nada. Y están equivocados. Efectivamente, la política ha sido sucia, la política ha sido cochina, había una cantidad de barbaridades tremendas. Sin embargo, el sistema democrático en el que vivimos nos permite, por lo menos una vez cada 3 años, ejercer una democracia participativa, que es precisamente la acción de ir a votar. Y es ahí donde el ciudadano tiene que sacar su coraje, su enojo, sus ilusiones, sus deseos, el cómo se siente, el cómo le va, para hacer que las personas que están en el gobierno continúen, que es el caso, que es una elección intermedia, o cuando es una elección presidencial, pues elegir por quién votar. Entonces, efectivamente, no ir a votar, hoy podemos decir que es una barbaridad. Podemos incluso llamar un pecado de omisión el no ir a votar, porque haces que otras personas decidan por ti. Y no solamente eso, sino facilitarías que algunos perversos utilicen tu voto para hacer creer que hay mayoría donde no la hay. Entonces, efectivamente, sería una calamidad el no votar, un desastre, un deshonor. No tendrías palabras para después quejarte. De hecho, decimos, si no votas, no te quejes. Entonces, coincido completamente que el no votar hoy es un apoyo a Morena y es malo para el país. Jesús, una pregunta. ¿Qué porcentaje en las elecciones intermedias no vota tradicionalmente? Ha sido variable. Podríamos decir que alrededor es del 50%. 50%. Va variando por zonas del país, por nivel socioeconómico, por edad. Sin embargo, hoy se estimaría que podría ser un 45% de abstencionismo. Eso sí, y bueno, sabemos que alrededor del 80% de la población mexicana somos católicos. Eso Efectivamente. significa Y es ahí donde deberíamos de ejercer nuestra responsabilidad moral, incluso nuestra convicción religiosa, al decir, si yo lo que quiero es el bien para los demás, pues tengo una obligación de ir a votar, ¿verdad? La otra opción es si voto, ¿no? O sea, la parte si voto, puedo votar por Morena, ¿no? Que esa sería una de las opciones. Pero si voto por Morena, pues pasaría lo mismo, ¿no? En el sentido de que avalaría la 4T para que imponga su proyecto ideológico, ¿no? Hoy ya resulta claro que el partido Morena tiene un plan de futuro, una idea de lo que quiere hacer del país. Y esto lamentablemente camina hacia una destrucción sistemática del país porque ellos pretenden mantenerse en el poder. Y vaya que lo han demostrado a lo largo de estos 2 años de gobierno. Nos ha ido muy mal en todos sentidos, económicamente, en desempleo, en pobreza, en enfermedades que han manejado, la pandemia no lo pusieron ellos, pero lo han manejado muy mal, en violencia, en gastos innecesarios como son algunos proyectos. Entonces, si uno vota por ellos, tú vas a decir, todo eso está muy bien, que se siga echando a perder el país y naturalmente nos llevaría a una situación de desastre. Por tanto, es un deber cristiano impedir que alguien que ha estado haciendo malas cosas se mantenga en el poder y eso lo harías si tú votas por Morena en estas elecciones. Aquí convendría recordar algunas de las palabras del rector de la Universidad Pontificia, Mario Flores, en donde recientemente habla
de que el problema de este partido y de este proyecto de la 4T está en que ellos no escuchan a la población, no escuchan otro tipo de posturas políticas y sociales, sino que se creen que ellos son los únicos que pueden resolver el problema del bien común. Y por lo tanto es una imposición y además de tipo ideológico, ¿no? En donde ellos son los conocedores del bien y del mal, y los que no comulgan con este punto de vista son enemigos. Lo que debería buscar el gobierno es la unión, debería buscar dentro de la diversidad la manera de armonizar las distintas posturas y propuestas que se tienen, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos han caminado hacia la división porque es lo que les conviene. Han polarizado al país. Y efectivamente, el proyecto que ellos tienen es un proyecto que tiene su base en el marxismo. Y a veces nos parece un poco raro, lejano, pero no, todavía hay personas que piensan que el Estado tenga la propiedad de todos los elementos de producción es lo mejor. Y además un populismo. Esto es el que piensan que dándole dinero a las personas es la forma de sacarlas adelante de la pobreza, cuando evidentemente se va a acabar, porque ¿quién va a estar aportando? El gobierno no es un ser rico, infinitamente millonario que puede dar a todos todo el tiempo. No, el gobierno administra un dinero que los que trabajamos al pagar impuestos pues se los damos para que haga obras, pero si lo reparte solamente y genera más pobres, pues después, ¿quién va a poder pagar eso? Eso ha sucedido en países como Rusia, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Por tanto, ese proyecto que tienen es un proyecto maldito, es echar a perder el país y eso nos tiene que quedar muy claro, que es lo contrario de todo pensamiento cristiano que buscaríamos que el país fuera mejor. Jesús, ahí me hiciste acordar de algo que muy probablemente ya conoces, Michael Porter, el gurú de la estrategia a nivel mundial, que dice que alrededor de 80% de los recursos a nivel mundial los tienen las empresas, porque son efectivamente las que tienen como vocación, vamos a decir, la generación de riqueza. Y cuando la empresa no está considerada para la generación del bien común, en este caso, en un país donde el Estado es el que maneja todo, pues evidentemente tienes un cochinito del tamaño que sea y un día se va a acabar, ¿no? Y por otro lado, hay algunas otras cosas, como por ejemplo, este tema del aborto, que se ha estado empujando y empujando y empujando por parte del gobierno actual. Si nos puedes comentar un poquito de eso, porque algunos de nuestros amigos cristianos de buena fe que ven que un gobierno que busca ayudar a los pobres, pues parece un buen gobierno, pero en realidad, ¿cuál es esta agenda, pues vamos a decir, oculta, eh, como estos dos casos que hemos comentado? ¿Qué más cosas hay que van a destruir a México si este gobierno continúa? Efectivamente, René, miren, hay muchos criterios equivocados, muchas ideas falsas que además nos están vendiendo en un formato de mentiras. Lo primero es esto que la empresa privada es mala. La empresa privada es cualquier persona que tiene una iniciativa de poner un pequeñito negocio. Sales afuera de tu casa y pones una tiendita ahí mismo y empiezas a vender. Eso es iniciativa privada. Pones un taller de costura o una peluquería, o tú mismo eres un plomero, eres un carpintero, eres una persona que maneja un auto, eres iniciativa privada. ¿Por qué? Porque una persona personal, valga la redundancia, está poniendo un negocio. Y eso es la dinámica de los países. Claro, cuando esta empresa va creciendo, tiene un poco, contrata empleados o tiene un mayor operación nacional, bueno, pues empieza a ser una empresa primero pequeña, luego mediana y llegas a ser empresas grandes. Pero esto de ninguna manera es malo. Al contrario, es muy bueno que muchísimas personas quieran poner empresas, invertir para que muchas más tengan trabajo. Entonces, el criterio de ellos es un criterio socialista, hablando estrictamente con la verdad, un criterio en la que se habla de que la propiedad privada incluso es negativa y que todo tiene que ser común. Sí, hasta cuando empiezas a repartir tus cosas, ¿verdad? Y por otro lado, hay un criterio ideológico también pues muy negativo porque es el control de la población. El control en todos sentidos.
control de que se le quitas la libertad de expresión, le quitas la libertad de asociación y también le quitas la libertad de vida, ¿sí? En muchos países comunistas, ellos controlan cuántos niños puede tener cada familia. Es famoso el caso de China, en el que dice que al segundo hijo lo matan. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener el control total de la población. El partido Morena, hay que ser claros, ha estado impulsando la agenda del aborto, de la legalización del aborto. Así lo hizo cuando con otros nombres era gobierno en el Distrito Federal, en Ciudad de México, en donde, bueno, ¿qué podemos decir de Marcelo Ebrard o del mismo López Obrador o de las personas que han sido, digamos así, que han estado al frente del Ejecutivo? Han impulsado una agenda pro-abortista, además de una agenda de género contraria completamente al tema del evangelio. Entonces, la mentalidad de ellos, podremos decirlo, es una mentalidad anticristiana. Claro, los católicos sabemos que es la caridad, uno de los fundamentos de la interrelación que tenemos con los demás y que todos debemos ayudar a los demás. Sí, pero no es a través de una dádiva, porque bien lo decías tú, el cochinito no es infinito, en el que vamos a sacar adelante a las personas. Incluso se dice, no hay que darle a las personas, sino enseñarlas a pescar. Bueno, ellos no solamente no enseñan a pescar, enseñan a no pescar, enseñan a estirar la mano, enseñan a depender solamente del voto, del dinero que te da el poderoso para el voto, porque ellos dan el dinero para que votes por ellos. Y esto no es una cosa más que una prostitución. Imagina que tu libertad o tu decisión depende de si te van a dar unos pesos para el nini, ni estudia ni trabaja, o por adulto mayor. Y lamentablemente muchas personas caen en esta trampa y creen que es un gobierno bueno, ¿no? No, es un gobierno falso, un gobierno que echa mentiras y un gobierno al cual se le va a acabar el dinero y pronto ya no te va a poder dar. Jesús, comentamos Héctor y yo un elemento más que es Baja California, me parece que fue, que empiezan a presionar a la iglesia, es decir, empiezan a tratar de limitar la libertad religiosa. Eso sería gravísimo. Eso se da en todos los países socialistas. Bueno, el socialismo, el comunismo es enemigo por definición de la iglesia, porque la iglesia siempre está promoviendo incluso la libertad de decisión personal. Bueno, la libertad religiosa es propuesta de la iglesia. Entonces, ellos, el marxismo, en todas sus formas, socialismo, comunismo, chavismo, castrismo, todos estos atacan directamente a la iglesia, atacan directamente a la fe. Algún marxista, es el caso de Mao, se atrevió a decir que la religión es el opio del pueblo, o sea, la droga del pueblo. Bueno, nosotros sabemos que es un fundamento sustantivo de todo creyente el tener una identidad religiosa a la cual creer, un Dios al cual adorar. Ellos se oponen a esta realidad y van en contra, pues, de cualquier principio, ya no solamente cristiano, cualquier principio ético. Entonces, votar por Morena, además de todo este implicado que se avalaría de la 4T, votar por Morena también implica una consolidación de la autocracia y el populismo, porque le daríamos 3 años más para poder hacer una consolidación de todo lo que ellos han preparado, 3 años más en donde el Congreso tendría mayoría, y esto tiene implicaciones, ¿no, Jesús? Sí, a veces quizá el término autocracia no se entiende tanto. Estamos hablando de una dictadura en donde una sola persona decide todo. Como hoy en el Palacio, el presidente decide si hay un Tren Maya o no, si hay una refinería Dos Bocas o no, si hay cualquier cosa. Bueno, no. El país debe de ser democrático en el sentido de que hay órganos de decisión y para eso está la Cámara de Diputados, que hace leyes, está el Poder Judicial, que imparte justicia y está el Poder Ejecutivo. Pero si nosotros juntamos todo esto en un solo poder y en una sola persona, pues se convierte en un autoritario, se convierte en un dictador. Y nadie en México quiere un dictador. Bueno, la Revolución Mexicana fue quitar un dictador que estuvo 33 años. Bueno, hoy hay dictadores con esta mentalidad
que han pasado 60 años, es el caso de los Castro en Cuba, o el modelo de Chávez Maduro que lleva más de 20 años y nadie puede reclamar y nadie puede disentir, porque además hasta te persiguen por ello. Entonces, lamentabilísimamente, votar por Morena significaría que estás de acuerdo con que va a haber en México una dictadura, que ellos van a ser los únicos que deciden, no a ellos, él va a ser el único que decida y nadie le va a poder decir nada. Esto es gravísimo. Y populismo significa, es un dictador que miente y que engaña a todo mundo y que todo mundo se lo cree. Ay, sí, qué bueno, qué bonito. Ellos son impolutos, ellos son honestos. Y no, hay que darnos cuenta de la realidad. No están siendo honestos y están siendo incapaces. El daño que están haciendo es gravísimo a nivel nacional, como nunca nos habíamos imaginado que iba a estar nuestro país. Bueno, y si voto por cualquier otro partido, ¿no? Ese sería, no por Morena, sino por cualquier otro partido. Y aquí entonces tenemos partidos satélites de Morena o partidos de oposición que disminuyen la mayoría de la Cámara en Morena, ¿no? Sí, efectivamente, Héctor. Está esta falacia de que hay muchos partidos de oposición y por eso uno encuentra hasta partidos nuevos, ¿no? Hay partidos que ya tienen tiempo, pero que son de Morena. El PT, Partido de Trabajo, es un partido aliado a Morena. Si votas por PT, es lo mismo que Morena. Partido Verde Ecologista de México, que no tiene nada de ecologista, es un negocio particular de una familia que igualmente está vendido a Morena. Verde y PT es exactamente lo mismo. Pero además, ahora se les ocurrió a estas personas del gobierno hacer unos partidos pequeñitos para que algunos que no están en contra de ellos pudieran salir por ahí, pero es falso. El partido de Encuentro Social, PES o Encuentro Solidario, es lo mismo que Morena. El partido Redes Sociales Progresistas, ¿ustedes habían oído algo de eso? Sí, es votar por Morena. El partido Fuerza México, igualmente, son partidos hechos por ellos mismos, de tal forma que si tú votas por estos satélites, estás avalando a Morena, es igual que Morena, son partidos disfrazados. Obviamente, como pones en en el otro círculo, están los partidos de oposición, que en este caso también tenemos que ser muy claros porque hay matices. Miren, la verdadera oposición está en la alianza Va por México, que son los partidos PAN, PRI y PRD, que si bien cada uno piensa diferente en cada cosa, hoy se tuvieron que unir y es la alianza Va por México para presentarle un frente a Morena, porque qué mejor que para Morena que estuvieran divididos y que tú votaras por cada uno, pues los zapatos se unieron en un gran conglomerado en la que en muchos estados están juntos. Entonces es la opción para nosotros. Sin embargo, hay un caso particular, que es el caso de Jalisco, en el que una oposición importante está siendo el partido MC, Movimiento Ciudadano, que si bien en muchas de las cosas no tiene un pensamiento cristiano, incluso en muchos casos han votado a favor del aborto, en el caso de Jalisco hay candidatos de MC del lado de la catolicidad, del lado de la libertad, del lado de la democracia y del lado de la defensa y la vida y la familia. Entonces, en general, diríamos que en todo el país los dos partidos de oposición están en la alianza PAN, PRI, PRD. Hay que ver cada caso. Y en el caso de Jalisco y quizá algún otro pequeñito, incluso pudiera haber la opción de MC. Pero pues aquí el tema es saber, ¿y cómo sabemos, verdad? Que sería el siguiente paso, Héctor. ¿Cómo sabemos por quién votar? Si Sí, puedes mostrarme la sí, siguiente sí. alternativa. Entonces, si votamos nosotros por partidos que son real oposición, ellos crearían un equilibrio dentro de la misma Cámara de Diputados para impedir que haya una mayoría relativa y mayoría simple, que ahorita te pediría que nos ayudes a ampliar un poquito en eso, en qué consiste, y fortalecemos entonces la democracia, impedimos el monopolio político que tú ya buenamente detallaste y nos analizaste, y para obligarlos a escuchar y discutir iniciativas y leyes con otros puntos de vista y o impedir totalmente acciones que sean arbitrarias, ¿no? Sí. Mira, me pides que comente el tema de mayoría simple o mayoría relativa.
Sí. Como muchos sabemos, en la democracia ganan los más, o sea, los que deciden más por menos. Si somos una familia y decimos que vamos a poner a democracia, ¿a dónde vamos de vacaciones? Alguien dice, no, pues al campo, a la montaña, al mar. Y la mayoría, esto es, si son una familia de 7 y 4 quieren ir al mar, ir a la playa, pues ganan. Eso es la mayoría. Mayoría simple es que tengas más del 50%, la mitad más uno. Hoy ellos lo tienen en la Cámara y eso por ello tienen el control del presupuesto, por eso pueden gastar en lo que se les pega la gana. Pero también hay otra cosa que se llama mayoría calificada, que son 2/3. Para hacer cambios en la Constitución se requieren el 66% o 2/3. Si ellos lo lograron, van a hacer cambios en la Constitución incluso para poder reelegirse, incluso para hacer un lado al Poder Judicial, incluso para quitar a todos los organismos autónomos, y ellos se fortalecerían una posición de dictadura. Por tanto, es indispensable que Morena no solamente no tenga la mayoría calificada, que sería gravísimo para el país, sino que tampoco tenga la mayoría simple. Y esto es por un tema de equilibrio. En las democracias modernas tiene que haber varios grupos de personas que deciden. Una parte es el poder ejecutivo, es el presidente y su gabinete, que ejerce, incluso a ellos se les da el dinero pero con etiquetas. O está también el poder legislativo que hace leyes y decide a dónde va el dinero, y poder judicial. Son 3 poderes independientes cada uno de ellos. Bueno, pues imagínense que si ellos llegaran a tener una mayoría calificada, 2/3, 66%, podrían cambiar eso. Y podrían decir que ya no va a ser así y que nada más una persona va a decidir todo. Pues sería terribilisísimo para el país. Es como se manejan los países socialistas, comunistas, y eso es la verdadera dictadura. Por tanto, tenemos que evitarlo. Y eso solamente lo vamos a hacer votando por partidos que realmente son de la oposición. No por Morena, ni por ningún partido similar a Morena. Y eso es precisamente lo que se llama voto inteligente. O sea, el que uno tiene que revisar por quién tiene que votar. Porque uno, ya vimos que sí tiene que votar. Y 2, que no tiene que votar por Morena, tiene que votar por otro partido que sí es oposición. Y al voto inteligente se añade hoy el tema del voto útil. ¿Qué significa? Que es muy probable que yo tradicionalmente haya votado siempre por un partido, pero que ese en esta ocasión no tenga fuerza, no sea competitivo, de tal forma que lo desperdiciaría si voto por él. Entonces, se ha propuesto en esta ocasión lo que le llaman el voto útil, que es votar por el que vaya mejor en contra de Morena, por el que esté más competitivo. ¿De eso tienes algún esquema o lo seguimos comentando aquí, Héctor? Sí, aquí lo tengo, y creo que será mejor ahorita hablar de esto precisamente aquí, ¿no? Entonces, voto inteligente por diputado federal o gobernador, ¿no? O los otros. Exactamente, sí. Vamos a hablar, si te parece bien, primero del voto inteligente. Miren, aquí la clave está en que es para diputaciones federales. ¿Sí? Entiendo, en algunos estados del país, en algunos, sí, incluso municipios, hay candidato a gobernador, que lo vamos a ver un momentito, y candidato a presidente, a alcaldías, incluso a diputados locales, pero en todo el país hay a diputado federal, que es el que va a México al Congreso de la Unión. Y es aquí donde tenemos que hacer nuestro voto inteligente. El voto inteligente hoy se llama mivotoutil.mx. Esto es una plataforma que, por cierto, yo no la desarrollé, ¿eh? Yo no soy el dueño, yo no soy el de la iniciativa. No, ha sido iniciativa de muchas personas, ha sido iniciativa de diferentes grupos de personas que incluso hicieron la plataforma. Yo la descubrí, a mí me parece apropiada y yo la comento, pero no es mía de ninguna manera. ¿Qué hacemos en mivotoutil.mx? Es una página, www.mivotoutil.mx. Bueno, pues ahí vemos para ver cómo van las elecciones hoy. A través de encuestas se ha podido saber quién va en primero, quién va en segundo y quién va en tercer lugar. O sea, vemos cómo va la votación. ¿Qué tenemos que hacer? Imaginemos que el primer lugar va Morena, que es la bolita que ustedes ahí. Si el que encabeza es Morena, yo tengo que votar por el partido de oposición
que esté más cercano a Morena, que sea más competitivo. Si Morena tiene 35 y otro partido tiene 30, tengo que votar por eso. Y otro tiene 20 y otro tiene 10 y otro tiene, yo tengo que votar por el más cercano. Imagínense que en las preferencias, lo que vemos ahí, va el PT, porque nunca va a ganar el PT, es un partido enano, o el Verde en algún lugar. Pues también tengo que ver qué otro opositor es el mejor. Yo tengo que referirme siempre al partido opositor. Y ahí en mi votoútil.mx lo vamos a poder ver porque yo tendré que entrar a esa página, poner el estado, y si quieren en un momentito más hacemos el ejercicio, ponemos el estado, ponemos la sección electoral y ahí me va a decir por quién tengo que votar. Y por último está, ¿qué sucede si en la votación que vamos a ver ahí hay un partido de la oposición realmente que va arriba? Que es en muchos de los casos, casi el 50%. Hoy está muy cercano, Morena lleva 51, los partidos de la oposición llevan 49. Si en nuestro distrito el partido que va ganando no es Morena, pues votar por el partido opositor, que va en primer lugar. Pero ojo, no es votar por el que más nos gusta. Si nosotros siempre hemos votado por el PAN, por decir algo, que es un partido que en ocasiones ha tenido un poco de mayor sensibilidad hacia los principios y valores cristianos, pero el que va arriba es el PRI, voy a tener que votar por el PRI. Si es el PRD, voy a tener que votar por el PRD. No es el partido que más te guste, porque si lo haces por el partido que más te guste y en esa ocasión va por poquito, estás desperdiciando tu voto. Entonces, por eso es muy importante entrar a esta plataforma. Incluso si es posible que me compartas pantalla y quieres que entremos, quieren que entremos. Sí, Jesús, en lo que vas preparando eso, me gustaría hacer un comentario adicional, que es esta objeción de conciencia que tienen algunos católicos, justamente relacionados con que el PAN es el partido que está más cerca de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, creo que la circunstancia que ya explicaste es particular y ahí los obispos y el nuncio nos dan estos criterios porque, a ver, uno puede tener una opinión sobre cualquier cosa, pero cuando las opiniones no están basadas en la verdad, entonces nos vamos a equivocar, ¿sí? Y nosotros mencionamos en nuestros programas constantemente las bases que nos establece el Papa San Juan Pablo II, que son principios, criterios y guías de acción. ¿Principios cuáles? Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Criterios, los criterios que nos dan el nuncio y que nos dan los obispos para esta circunstancia particular, y que son estas. De parte del nuncio es, no permitan que las autoridades civiles tomen decisiones sobre nosotros como ciudadanos y como cristianos, digamos, ¿no? Y en el caso de los obispos, muy importante que es, hay que defender los valores del bien común. Creo que una cosa muy importante es que cuando se habla de bien común, estamos en el lado positivo de la balanza, las condiciones que permiten el desarrollo de las personas, de los ciudadanos y de las organizaciones, de las comunidades, ¿no? Pero no se habla normalmente del mal común. Y lo que está sucediendo es que el gobierno actual nos está llevando al mal común, a la destrucción, ya lo comentaste, de la economía, al aborto, al empezar a atacar a la iglesia. O sea, eso se llama mal común. Y ahí entonces tenemos que defender los valores cristianos y los valores humanos, porque al final el bien común es un tema de valores humanos, y buscar el bien posible. Entonces, Jesús, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre esto, porque a veces el cristiano dice, no, yo soy católico, yo no puedo votar, por ejemplo, como dices, por MC, no defiende la vida, y eso evidentemente está mal, pero el problema es causa y efecto, que es otro de los criterios que utilizamos. Si nosotros hacemos un voto por este partido que va a perder, vamos a suponer, como decías, que es el PAN, en mi distrito, y voto por él porque es el que defiende la vida, pero eso le lleva a ganar a Morena, y eso nos va a llevar al autoritarismo, al aborto, a la eliminación de las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy perdiendo de vista lo que nos dice el Papa Francisco, que es
el tema del tiempo y el espacio como un principio, es decir, que me quedo en el momento y no veo el largo plazo. ¿Cuántos niños no van a nacer si Morena gana esta mayoría calificada? ¿Cuántas empresas van a desaparecer? ¿Cuántos niños van a recibir educación socialista en sus escuelas? Y por lo tanto, al final, ¿cuántos mexicanos van a dejar de poder cumplir con sus deberes cristianos y de llegar al cielo algún día, Jesús? Sí, sí, tienes toda la razón. Y miren, el criterio del mal menor es muy evidente. ¿A algunos de ustedes les gustaría que les cortaran la pierna? Pues no, ¿verdad? Pero ojo, si tienen una diabetes o si tienen un accidente y la única forma de salvar la vida es cortar la pierna, va a ser una bendición, porque gracias a ello, pues van a poder vivir. O sea, hay una gran cantidad de personas que tuvieron que amputar algunos de sus miembros por algún accidente, por alguna enfermedad grave, y resulta positivo. Ese es el criterio del mal menor. Mire, efectivamente, voy a compartir en pantalla. Vamos a entrar a ver cuál es esta opción de voto útil. Permítame tener nada más disponible el buscador. Ahora sí, ya lo tenemos. Ya ven que esto a veces de compartir pantalla es extraño. Pues tenemos nuestro buscador en cualquiera de lo que tiene. Y aquí buscan, la parte superior incluso es mejor. www.mivotoutil.mx. Hay muchos votos útiles, cuidado. Hay votos útiles guión medio o .org, no. En esta estamos buscando ser independientes, ser objetivos, poner las mejores encuestas disponibles. Entonces pusieron mivotoutil.mx y te lleva una paginita muy sencilla en la que dice, para ejercer en forma razonada tu voto y lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados, ¿te interesa? Claro, me interesa. Pongo que está ahí. Y ya también en una forma muy fácil te dice, por favor sigue estos pasos. Selecciona el estado en que tramitaste tu INE. Bueno, pues yo lo tramité en Jalisco. ¿Sí? Selecciona tu sección. En la parte de abajo de tu credencial de elector, del lado derecho, dice la sección electoral. Y ese es, en mi caso, 3140. Entonces, miren, esto es lo que me presenta a mí en mi distrito, el distrito 10. Y me dice aquí lo que lleva MC, perdóname, Morena, vamos a ver cuánto tendría Morena. Morena tiene 34%. En este distrito, MC tiene 41%. Y con la coalición PAN, PRI, PRD tiene 17%. Alguien diría, no, pues yo soy siempre panista, yo soy siempre pro vida, voy a votar por el PAN, ¿verdad? Pues no, porque estaríamos desperdiciando nuestro voto, porque no va a ganar. En este distrito, insisto que es un caso especial en Jalisco, no es en todos lados, ni mucho menos. Les puse mi distrito. Quizá, Héctor, ahorita si tú estás en Ciudad de México, vale la pena que hagamos que me digas el número de tu sección electoral, pero en este caso, uno tiene la obligación moral de votar por el que le puede ganar a Morena. En este caso es MC. ¿Sí? 2471. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Vuelvo a entrar y dice, Jalisco, tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México, es el caso de Héctor. ¿Y el número? 471. 24. 71. 2471 es el caso de Héctor. Vamos a ver aquí los resultados. Dicen ahí, miren, ahí en este distrito, que es el distrito 18 de Iztapalapa, dice que Morena va arriba, 45.3, muy peligroso. Y que la coalición PAN-PRI-PRD lleva 41%. Ven ustedes, va cerca de ahí. Y los demás partidos que hay, ahí está el PES con 4.2, Movimiento Ciudadano con 3.9. Ah, que yo soy del Movimiento Ciudadano y quiero votar por todos por Movimiento Ciudadano. Pues no, en ese lugar no sirve. En ese lugar todos tenemos que votar por la coalición PAN, PRI, PRD. No sabemos, yo no tengo el detalle, si es un candidato del PRI o es un candidato del PRD. Es del PRD. Es del PRD. Imagínense a Héctor, que seguramente no ha sido afín a ese partido, no lo sé, va a tener que votar por un candidato del PRD, pero es el cortarse la pierna y no matar el cuerpo. Entonces, ahí tiene que votar por la coalición
PAN, PRI, PRD. Quiero insistir. Perdón, Jesús, hago la aclaración Sí. que esto es para diputado federal nada más. Nada más para diputado federal. Sí, esta plataforma Mi Voto Útil no tiene capacidad de meterse en diputados locales, en alcaldías y todo. Imagínense, son más de 3,000. Aquí solamente estamos viendo 300 distritos. ¿Sí? Es muy importante, pues, que cada uno de ustedes haga su propio ejercicio. Esta elección no es nacional, esta elección es local. Lo que importa es que ustedes ganen su distrito para la oposición. Incluso ahorita hablaremos de lo que tienen que hacer. Pero sobre esto les diré algo más. Perdón, me gustaría agregar ahí en el Sí. distrito de Héctor, yo no sé cómo sea en Ciudad de México, pero acá recordar, Jesús, que en Guadalajara, en Jalisco, hubo mucho apoyo al PES cuando inició, de cristianos, católicos y no católicos. Cristianos, al fin y al cabo, creemos en el mismo Dios y creemos en los mismos valores. Si ahí agregas estos que decías de Movimiento Ciudadano, más los del PES, gana la coalición. Claro. Sí, el PES es una engañifa. El PES es un engaño, es una traición, es una mentira. Dicen defender valores cristianos, pero no, la realidad es que están 100% afín a Morena. Pero algo que me había quedado pendiente de comentar es que hoy hay el 20% de indecisos. Todavía, a 15 días de la elección, hay 1 de cada 5 personas que no sabe por quién votar. Y es ahí donde podemos darle la vuelta. Entonces, aunque veamos los números que Morena lleva 35, que lleva, no ha ganado, porque todavía 1 de cada 5 que regularmente son opositores no ha dicho, por miedo regularmente, no ha dicho en las encuestas por quién va a ganar. Entonces, en la mayoría de los casos podemos ganar. ¿Cuánto significa un 20%? Si Morena tiene 35% y la oposición tiene 30%, pues todavía hay 20 adicionales, hablando en forma muy sencilla, la aritmética no es exacta, tendríamos que disminuirlos a cada uno, pero en muchísimos distritos podríamos ganar. Si aplicamos el voto útil en nuestro distrito, podemos revertir la mayoría que ellos tienen, pues podrían ganar entre 20 a 50 distritos más, haciendo que Morena pasara claramente a un segundo lugar y que en primer lugar estuviera la oposición. Y eso es la función, la responsabilidad incluso social y ética del bien común con el criterio del mal menor de un cristiano responsable y que quiere ejercer su voto adecuadamente este 6 de junio. Jesús, me gustaría ahí agregar, porque claro, estamos hablando con católicos conscientes, que es una decisión difícil en consideración, como comentamos, cuando hay algo que dice el partido que va en contra de mis criterios, como en el caso de Héctor clarísimamente, ¿no? Sin embargo, a ver, el domingo celebramos la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y creo que es muy importante considerar nuevamente principios, criterios y guías de acción, que las guías de acción son las que tú nos estás dando a través de la plataforma Mi Voto Útil. Es decir, algunas veces, como dices, hay que hacer algo que es un bien menor al deseado si las circunstancias fueran ideales. Y entonces el discernimiento cristiano nos lleva a considerar cuáles son aquellas condiciones que van a llevarnos al bien común posible, no al bien común no posible, que sería la circunstancia del día de hoy. Y entonces creo que aquí es muy importante, esta fiesta es espectacular porque si nosotros podemos decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos que algún día vamos a llegar al cielo, todo eso lo decimos porque el Espíritu Santo es quien nos infunde ese conocimiento y podemos llegar a esa conclusión. En este momento, y le decía yo a Héctor, estando tan cerca la votación de la fiesta de Pentecostés, tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, pero tenemos que tomar también estos criterios que nos dan los obispos, que es esas bien posible, a pesar de que estemos haciendo algo que pareciera que va en contra de nuestra conciencia. Sin embargo, eso es lo que va a permitir
que México no caiga en las garras del socialismo, del comunismo, ¿no? Creo que es muy importante porque sí hay personas que se van, por razones claras, obvias, correctas, que se van a resistir, pero que sin embargo, el quedarse solamente en el momento de la votación nos va a llevar a condiciones terribles para nosotros que Sí, ya vamos de salida, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y si nos vamos al caso de Cuba, como decías, 60 años, ¿no? sí. Eh, Esta es una decisión fundamental. Mira, bien decías tú que lo que vamos a decidir ahorita nos va a afectar durante muchísimos años, pero ojo, no solamente ir a votar el 6 de junio. Yo insisto en mis pláticas que si salimos a votar, perdemos. Y uno diría, ¿cómo? Entonces, ¿qué no tenemos que salir a votar? No, si solo salimos a votar, perdemos. Lo que tenemos que hacer es desde ahorita empezar a convencer a los indecisos y abstencionistas de que vayan a votar y de que voten por el voto útil, ¿sí? Desde ahorita, 15 días antes de la elección. Y durante la elección, no solamente es ir a votar tempranito y regresar a desayunar, no, tenemos que sacar a votar. Olvidémonos de ir a votar, de nada más de ejercer nuestro voto, tenemos que sacar. ¿Qué significa sacar? Pues voy por mis familiares, por amigos, por el mamá, por la papá, por mi papá, por el que no puede salir, por mi amigo que tenía dudas de ser, voy y lo saco y lo llevo a la casilla a votar. Claro, seguirá ejerciendo su voto libre. Sí, nosotros no somos el criterio, votas por eso. No, no, cada quien sabrá. Le ofrecemos el criterio del voto útil, pero en estos días tenemos que dedicarnos a hablar con otras personas. No digo suplicar, pero sí convencer apropiadamente a los demás que nos escuchen. Y estoy hablando del tendero de la tienda de la esquina, de la persona que trabaja en la tintorería, del Uber o de la persona que nos ayuda en la casa de un empleado, de un colaborador o de un jefe. Tenemos que hablar con todo mundo y decir, oye, esto es muy importante. Y aquí los criterios que se han dado de árboles de decisiones, tienes que ir a votar y no tienes que votar por Morena. Pero esa es nuestra chamba de aquí a 15 días en que México requiere de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, incluso de nuestro dinero para aportarlo. Entonces, insistimos, si no votas, no te quejes, pero ahorita es el momento de actuar. 15 días que nos faltan y el día de la elección sacar a votar. Ahí está la clave y sí lo podemos hacer para que México recupere el camino de la libertad y la democracia. Ya después nos estaremos peleando con los partidos sobre el tema de la defensa de la vida o la defensa de la libertad de expresión. Será otro momento, pero ahorita es que no se instaure la dictadura. Jesús, en ese sentido, creo que siempre nos gusta mucho hablar de lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice la palabra de Dios. El día domingo, en la segunda lectura, San Pablo nos dice, digamos, apoyando lo que acabas de decir, de la participación personal e invitar a participar, dice, nadie llama a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, diferentes servicios y actividades, pero el Espíritu es el mismo, que en cada uno se manifieste el Espíritu Santo para el bien común. Es decir, en la práctica lo que nos estás invitando, Jesús, no es solamente un tema de un cristiano, de un experto en política que nos invita a esto, sino es el tema de ayudar a los demás a no caer en este pecado de omisión que decías al inicio, sino a participar. Y entonces aquí se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría volver a insistir en esta campaña que estamos haciendo en redes, que está relacionada con ayudar a los católicos, el alcance potencial es de 33 millones de católicos en México, ayudar a que los católicos en 7 capsulitas, esta sería la última, puedan decidir de manera racional, inteligente, pero también a la luz de la fe, cuál es el voto adecuado con 2 herramientas muy importantes, que es estas 2 plataformas de las que hablamos la vez pasada y la plataforma de ustedes, del grupo que ha estado participando en Mi Voto Útil, para poder tener una decisión clara, correcta, concreta, que me oriente, que no me deje pues un poco en la penumbra, que es como estamos el día de hoy. Jesús, un comentario final, si nos haces favor.
Pues mira, estamos en un momento clave de la historia. A veces son las fechas, se llaman los hitos. Hito es algo que cambió, que sucedió un día, a una hora, en un lugar, con ciertas personas, y que cambió tu historia, tu nacimiento, tu boda, el tener un hijo. México está por pasar en un hito importantísimo que es este 6 de junio y tú tienes una responsabilidad tremenda que hacer. Tienes una responsabilidad brutal. Si todos los mexicanos asumimos, o una mayor parte de los mexicanos, porque somos mayoría los que queremos el bien, asumimos nuestra responsabilidad, no tengamos duda. La voluntad de Dios, la providencia divina y la iluminación del Espíritu Santo está ahí siempre para hacer que tomemos la mejor decisión. Una última pregunta. ¿Cuándo es la fecha última en que se va a estar refrescado estos datos Esperamos para que el poderlos 30 de consultar? mayo tenga una ¿Perdón? nueva información. Dependemos de las encuestas, pero es probable que también la plataforma la tengamos que bajar 3 días antes del día de la elección por veda electoral. Esto lo estamos consultando con el INE, no nos han confirmado aún. Okay. Héctor, comentario final. No, pues yo creo que esta exhortación última que nos estás haciendo es muy válida, mi querido Jesús, y sobre todo porque no únicamente para la mayoría de los mexicanos, sino para la mayoría de los católicos mexicanos, que somos mayoría, si nos moviéramos, si tuviéramos esta motivación más clara y más consciente de por qué votar, creo que cambiaría mucho la situación en nuestro país. Y yo cerraría con eso que hemos insistido mucho, Héctor, en varios programas, que es la construcción de la casita sagrada de la Virgen de Guadalupe, que es la misión que tenemos los cristianos del siglo XXI en nuestro país, y que si se nos viene un gobierno como el que hemos comentado en este programa, nos impediría construir esa casita y nos impediría cumplir con nuestra misión como católicos del siglo XXI y que pondría en riesgo, como comentábamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y al México del futuro, y que deje de cumplir con esta vocación especialísima el segundo país con más católicos en el mundo. Y bueno, creo que se nota que queremos insistir mucho en esta confianza que decías, Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Y bueno, les pedimos por favor que compartan este programa, esas cápsulas, para llegar a muchos mexicanos y que les toque el corazón y la inteligencia. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Les queremos dar las gracias como cada semana. Y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo martes aquí en Negocios Extraordinarios. Dios los bendiga. Hasta pronto, muchas gracias.